Entonces ya hemos llegado hoy al capítulo 20, un pasaje que es muy controversial, también que es muy mal interpretado, es muy difícil, es muy oscuro, pero pienso que para podernos meter a este asunto del milenio, primero tenemos que introducirnos un poquito, así que como tal el día de hoy no vamos a estudiar el texto, pero sí vamos a mirar cómo debemos aproximarnos a ese texto. Desde el capítulo 17 habíamos visto que hay una visión de la gran ramera, ¿verdad? Y esta visión la presentó uno de los ángeles que tenía las plagas postreras. El capítulo 18 nos narra la caída de Babilonia, y el capítulo 19, en el principio, se ve una multitud cantando aleluyas porque ha caído Babilonia, la ciudad. Después se nos habla de las bodas del Cordero, en el versículo 9, y según muchos comentaristas, muchas personas ven en ese fragmento que leímos del 19:11 hasta el final de ese capítulo, ven la venida de Jesucristo a la tierra. Después, el capítulo 20 del 1 al 10 se nos habla de un reino de 1000 años. Termina con un juicio también, el 19 terminó también con un juicio a la bestia, al falso profeta. Y en el 20, el versículo 10, ¿quién se juzga? Satanás es juzgado. Después, del 11 al 15, hay el juicio del trono blanco. ¿Y quién es juzgado acá? Los hombres. Entonces, el último enemigo de Dios es juzgado acá. La muerte finaliza. Y el capítulo 21, hay una nueva visión que es sobre el cielo nuevo y la tierra nueva. Bueno, ese es como el lugar donde se encuentra. Esto es para que lo vayamos teniendo en mente. Entonces, yo he puesto acá una línea del tiempo que tiene flechas a los lados porque en realidad el tiempo va desde la eternidad hasta la eternidad. Y en esta línea del tiempo, yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 32. El que lo encuentre lo puede leer. Yo quiero que prestemos atención a las dos últimas expresiones, o la última frase que dice, ni en este siglo, ni en el venidero. Este no es el único lugar en la Biblia donde aparece esta expresión, pero es una expresión que abarca todo el tiempo del hombre. Este siglo y el venidero. Aquí está todo el tiempo del hombre. Y entonces vayamos ahí al capítulo 13 de Mateo, en Mateo. Y teniendo esto en mente, entonces vemos que esta es la línea del tiempo, ¿verdad? Y hay una división entre este siglo y el siglo venidero. Entonces, en el capítulo 13, versículo 24, se nos narra la parábola del trigo y la cizaña. Después, en el versículo 37, y lo voy a leer, Jesús explica esta parábola. Dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. ¿Recuerdan capítulo 12 de Apocalipsis? La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Aquí el tema otra vez aparece. El campo es el mundo, versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. ¿Fin de qué? De el siglo. Y los segadores son los ángeles.
de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces aquí nos narra un evento que pone fin a este siglo. Y muchos lo ven como el juicio final. El juicio final es un punto de ruptura que pone fin a este siglo. Yo puse una A al principio para mostrar cuándo comienza este siglo. Esa A que nos recuerda a Adán. O si quiere ponerle creación, o si quieren ponerle Edén. Este siglo comenzó desde que existió el primer hombre, Adán, o desde que Dios crea, y va hasta el juicio final. Por lo tanto, el siglo venidero nos habla del estado eterno. Y eso es de lo que nos habla el final de la Confesión de Londres. Entonces, este siglo va desde la creación hasta el juicio final. El estado eterno o el siglo venidero comienza a partir de ahí hasta la eternidad. Ahora, este estado eterno tiene dos lugares, ¿no? Uno, infierno, como dice el versículo 42, echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el versículo siguiente nos habla de la bienaventuranza. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Hay dos lugares entonces en ese estado eterno. Ahora, sin embargo, la Biblia también enseña que con la venida de Jesucristo, lo simbolizo con la cruz y, bueno, su ascensión, su obra, mejor dicho, se inaugura el reino de Dios, ¿sí? Se nos dice que nosotros en un sentido ya estamos experimentando los bienes del siglo venidero. Algo que yo había explicado tal vez en las primeras clases acerca de ya, pero todavía no, ¿sí? Somos santos, pero todavía no. O hemos resucitado espiritualmente, pero todavía esperamos resurrección de la carne. Entonces ya, pero todavía no. Entonces, la inauguración de cuando Cristo predicó, lo primero que dijo fue, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y hay muchos pasajes en los evangelios que nos demuestran que el reino fue inaugurado por Cristo, por su venida, por su muerte, resurrección y su ascensión. Entonces, en cierta manera podemos decir que hay como un traslape de las edades, ¿sí? Este siglo va desde Adán hasta el juicio final, pero el siglo venidero, aunque comienza en ese momento, en un sentido ya desde que vino Cristo, está comenzando a operar. Entonces el reino se puede dividir, el reino de Dios se puede dividir en tres partes. Uno que es la inauguración, que es cuando Cristo vino, allá fue inaugurado. Después del juicio final y el estado eterno lo podemos llamar la consumación del reino. Y en este periodo de tiempo, que es como ese traslape en que finaliza este siglo y que ya está empezando el siglo venidero, es como la continuación del reino. ¿Sí? Hay como un periodo intermedio. Ahora yo quiero que vayamos a este pasaje, que es Isaías 65, 17. Y lo voy a leer. Isaías 65 del 17 al 25 dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento.
Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Ni habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, y mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Y acá entonces ya quiero hacerles una pregunta más bien a ustedes. ¿Cuándo se cumple Isaías 65 del 17 al 25? Escucho respuestas. Teniendo en cuenta en cierta manera este siglo y el venidero, pero también teniendo en cuenta lo que ustedes han conocido de la Biblia, lo que han escuchado, lo que han estudiado, ¿cuándo se cumple Isaías 65 del 17 al 25? ¿No hay respuestas? ¿Qué se les ocurre? Bueno, entonces podría ser que ya estamos viviendo en cierta manera lo que dice Isaías 65. ¿Alguna otra posición? Bueno, muchos otros creen que, bueno, de una vez yo creo que las voy a poner acá porque esto nos va a esclarecer mucho sobre lo que es Apocalipsis capítulo 20. Esa es la línea del tiempo, ¿no? Y es más que todo como para pensarlo en la línea del tiempo del hombre, porque el hombre tiene un inicio, ¿no? En Adán, pero va hasta la eternidad. Entonces, algunas personas, y yo lo pongo aquí en color azul, piensan que este pasaje de Isaías se va a cumplir es en el estado eterno, ¿sí? Está hablando como de las condiciones del cielo, de lo que va a pasar después de que venga Cristo, después de el juicio final y el estado eterno con Cristo, entonces está reflejado en ese pasaje. Entonces creen que no tiene nada que ver con nosotros. Por otro lado, hay otra posición, que es la que nos decía el hermano Francisco, que con la venida de Cristo, estas condiciones que nos habla Isaías 65 son la característica entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Entonces, por eso está reflejado entre la primera venida de Cristo y el juicio final. Por eso lo pongo en el color azul. Y hay una tercera posición que lo ve como una etapa del reino de Dios que todavía no se ha cumplido, pero que va a pasar antes del juicio final, al final de los tiempos, ¿sí? Al final de los tiempos. Y entonces, volviendo ahora ya a Apocalipsis capítulo 20, muchos observan que este capítulo 20 de Apocalipsis, versículos 1 al 10, o del 1 al 6 como tal, corresponde al milenio el milenio que nos habla Apocalipsis 20, corresponde como a una era dorada que no es todavía el estado eterno, pero que todavía no ha ocurrido. Entonces, si creemos, como muchos creen, que Apocalipsis 19, el pasaje que leímos, habla de la segunda venida de Cristo,
Entonces muchos ven una continuación entre el capítulo 19 y el 20 y yo lo pongo con una letra P de parusía. Es una palabra griega que nos habla de la venida de Cristo. Y entonces ven que este milenio va a iniciar con la venida de Cristo. ¿Más o menos es claro? Entonces, algunos ven que Isaías 65, y no solo Isaías 65, sino muchos otros pasajes que nos hablan, por ejemplo, Isaías capítulo 2, capítulo 9, capítulo 11, y otros pasajes que parece que nos auguran un reino como dorado, una era dorada, es algo que va a pasar solo en el estado eterno. Otros creen que comienza desde que Cristo vino hasta el juicio final. Y otros creen que todavía no ha comenzado, sino que cuando Cristo venga va a iniciar una era que corresponde con Apocalipsis 20 y que va a durar 1000 años, por eso se llama milenio, y que en ese momento van a cumplirse muchas profecías que no se han cumplido. Entonces, esto ya nos da indicios. Los que creen la primera parte, ¿sí?, que por ejemplo Isaías 65 no se ha cumplido, ven que este milenio que nos habla Apocalipsis 20 inició con la primera venida de Cristo y va a terminar, por eso puse la P con el juicio final, va a terminar con la segunda venida de Cristo. Entonces creen que Apocalipsis 20 habla de ese periodo, o sea que el milenio inició cuando Cristo ascendió al cielo, se sentó en el trono a reinar y termina con la segunda venida de Cristo. Entonces ahí ven el milenio de Apocalipsis. Como vimos, otros ya ven el milenio de Apocalipsis es en esa edad dorada y los otros ven el milenio en esta era, sí, al igual que los de arriba, pero cumpliéndose las características que nos habla Isaías 65 y muchas otras profecías que nos hablan de una era dorada. Esto es lo que nos da inicio a las 3 corrientes de interpretación de este texto. Entonces yo pongo abajo un nombre, premilenialismo. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo viene antes de que comience el milenio. ¿Sí lo ven? La P, que significa la parusía, venida de Cristo. Entonces, Cristo viene antes que comience el milenio, pero todavía no es el juicio final. Hay un milenio y luego el juicio final y luego el estado eterno. Por otro lado, está el de arriba, que se llama amilenialismo. ¿Qué quiere decir ese término? Bueno, es un término que así nomás significa no milenio, pero no quiere decir que no creamos, o los amilenialistas no crean en este pasaje de Apocalipsis 20, no, sino que ven que esa era dorada, sí, que hablan muchas escrituras, por ejemplo, dicen en Habacuc que la tierra será llena de la gloria del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar, parecen augurar una era dorada. Entonces, muchos amilenialistas ven que eso se va a cumplir es en la tierra nueva, cuando Dios en el estado eterno, en el cielo, y que esta era, desde que Cristo vino, desde que se ascendió y se sentó en el trono hasta el final, hasta el juicio final, es lo que habla del milenio. Y la última posición, la del medio, se llama postmilenialismo. Y el postmilenialismo enseña que sí, lo mismo, similar a los de arriba, al milenialismo, que desde que Cristo vino y ascendió hasta su segunda venida es el milenio. Pero ven cumplidas todas estas profecías de una era dorada en esta era, principalmente hacia el final de esta era, como que se va a ver en toda la tierra una condición de un reino de justicia, prosperidad, paz, y quizás la gran mayoría de la tierra convertida. Esto es lo que da es un esquema general. Ahora yo pongo acá un nombre. Y entonces acá yo tengo que hablar un poquito de historia.
¿cómo han interactuado los cristianos con este capítulo 20 de Apocalipsis, del milenio? Puse un nombre: premilenialismo histórico. ¿Qué es premilenialismo? Los que creen que Cristo viene antes del milenio, hay un reino de 1000 años y luego el juicio final, y luego el estado eterno. En la historia, los primeros 300 años del cristianismo, más o menos, muchos cristianos, sobre todo escritores, escribieron acerca de este capítulo esa creencia que acabo de describir, de que Cristo viene antes del milenio, instaura su reino, y luego viene el juicio final y luego el estado eterno. Y entonces acá lo voy a describir un poquito como es lo creían. Tenemos nuestra línea del tiempo que ya conocemos, desde la primera venida de Cristo hasta el juicio final. Y entonces, aquí está. Cristo viene, segunda venida de Cristo. Comienza el milenio, juicio final. Eso es básicamente lo que creían ellos. Y que antes de ese milenio iba a haber un tiempo de gran tribulación. O sea, principalmente todos estos juicios que hemos visto en Apocalipsis, entonces iban a suceder antes del milenio. Entonces, si ustedes ven en Apocalipsis 20, versículo 5, dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces ellos ven una primera resurrección ¿cuándo? Cuando Cristo viene, y es una resurrección física, y es una resurrección solamente de los creyentes. Y después hay una segunda resurrección según ellos, o sea, los otros muertos que no volvieron a vivir, que es después del milenio, para el juicio final, que también es física, y que solamente van a resucitar incrédulos. Entonces ellos lo ven de esa manera. Entonces en la historia, como lo decía, en los primeros 300 años del cristianismo muchos se adherían a esto. Después, como por 1000 años, 1200 años, casi nadie creía eso, sino que hasta el tiempo de la Reforma algunos empezaron a ver eso, pero sobre todo desde el siglo XIX para acá, volvieron a retomar esa idea. Pero hay otra forma de premilenialismo que se llama dispensacional. Y entonces tenemos nuevamente nuestra línea del tiempo. Ellos creen una distinción que nosotros como reformados no hacemos entre Israel y la iglesia. Entonces ellos creen que desde que Cristo vino, comienza la era de la iglesia, que como que se detuvo el plan de Dios para con Israel y comienza el nuevo tiempo, era de la iglesia. Y que la era de la iglesia viene desde Pentecostés o desde la cruz, no se ponen de acuerdo, hasta que Cristo venga en el rapto famoso que ellos creen, el rapto de la iglesia, ¿no? Segunda venida por la iglesia, rapto. En ese momento comienza, según ellos, lo que nosotros ya hemos visto, que ya está sucediendo. Bueno, según ellos, ahí comienza Apocalipsis capítulo 4. Y comienza la tribulación, que según ellos todavía no ha sucedido. Y ahí se cumple la semana 70 de Daniel, que dura 7 años. Entonces dice que no se ha cumplido. Nosotros vimos en una ocasión que esa semana ya se cumplió. Y entonces ahí comienza la tribulación, dura 7 años y termina con la segunda venida de Cristo. Entonces ellos creen que Cristo viene como en 2 fases. Primero viene por la iglesia, en el rapto, entonces como que se van a desaparecer todos los cristianos y comienza aquí Apocalipsis, viene el anticristo, viene, mejor dicho, todas esas cosas que ven en las películas. Y luego al final de la tribulación, entonces Cristo viene con la iglesia, pone fin, Apocalipsis 19, lo que acabamos de leer, y comienza el milenio. Ahora, generalmente ellos ven el milenio con un carácter judaico. Entonces ellos creen que ahí se va a construir el tercer templo de Jerusalén y por eso están pendientes
a todas las noticias que pasan en el Medio Oriente, pero que la iglesia fue raptada ya antes de la tribulación y que estará para siempre es en el cielo, que ya no tiene nada que ver con los asuntos de la tierra. Mientras tanto, el milenio es como volver otra vez a obrar con la nación de Israel. Y ahí culmina con un juicio final. Entonces, ellos no creen en 2 resurrecciones, sino creen en 3 resurrecciones. Ellos creen que en el rapto van a resucitar solamente la iglesia, ¿sí? ¿Y quién es la iglesia? Los creyentes entre Pentecostés hasta el rapto. Después de la tribulación, ellos ven una segunda resurrección, aunque en Apocalipsis 20 dice que esa es la primera resurrección. Pero entonces, ellos ven, hay otra resurrección de creyentes. Y bueno, ¿y quiénes resucitan ahí según ellos? Los que mueren durante la tribulación y los santos del Antiguo Testamento, desde Abel hasta Cristo. Y después del milenio hay una tercera resurrección, que es una tercera resurrección solamente de incrédulos. Noten que la diferencia con el anterior premilenialismo en la historia es que no hacían una distinción entre Israel y la iglesia. Por otro lado, solo creían en 2 resurrecciones. Por otro lado, no veían la segunda venida dividida. Y además ellos creen en varios juicios. Ellos creen que los creyentes de la iglesia, hay un juicio que se llama el tribunal de Cristo. Después de la tribulación hay otro juicio que es el juicio de las naciones, Mateo 25. Y después el juicio final es el juicio del trono blanco, que es un juicio solo para incrédulos. Entonces dividen juicios, dividen resurrecciones, dividen venidas de Cristo, dividen el pueblo de Dios, dividen la Biblia en dispensaciones, todo lo dividen. Eso es la característica del premilenialismo dispensacional. Y entonces nos quedan 2 opciones, además de esta. Postmilenialismo. Tenemos aquí nuestra línea del tiempo y para definirla voy a leer una definición de un libro que recomiendo mucho, se llama 3 puntos de vista del milenio y el más allá. ¿Y qué es lo que creen ellos? Dice, el postmilenialismo espera que la proclamación del Evangelio de Jesucristo bendecido por el Espíritu ganará a la vasta mayoría de seres humanos a la salvación en esta época presente. El éxito creciente del Evangelio gradualmente producirá un tiempo en la historia antes de la segunda venida de Cristo, en el cual la fe, justicia, paz y prosperidad prevalecerán en los asuntos de personas y naciones. Después de una época extensa de tales condiciones, el Señor volverá visiblemente, corporalmente y en gran gloria, colocando un fin a la historia con una resurrección general y el juicio final de toda la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que ellos creen? Lo puse en ese sentido. Entonces, creen que el reino de Dios es terrenal y espiritual. Espiritualmente se desarrolla en la iglesia, pero además hay un progreso en el mundo que comienza desde que Cristo vino hasta su segunda venida. Entonces hay un progreso en la historia. Entonces, esa es una posición que, por ejemplo, los puritanos en el siglo XVII y XVIII, mayormente en esa época creían esto, ¿sí? Y eso lo hacían por un lado porque veían las circunstancias históricas muy favorables al cristianismo. Veían que cayó la Iglesia Católica, después que la Revolución Francesa parece que le dio otro golpe a la Iglesia Católica y el cristianismo iba creciendo, se iba extendiendo, llegó a los Estados Unidos y uno puede leer, por ejemplo, a Jonathan Edwards, que creía que la Nueva Jerusalén se iba a instaurar en América, en Estados Unidos, y bueno, que iba a haber una era de prosperidad como ellos lo creen. Entonces, como que hay un ascenso gradual. Entonces, esta era del milenio la ven allí. Pero parece que al final de la historia, antes de que venga Cristo, va a haber como una era dorada en la tierra. Y
Entonces, cuando habla en versículos 1 al 3 del capítulo 20 de que Satanás es atado, lo ven atado con la obra de Cristo en su primera venida. Los premilenialistas dicen que Satanás será atado cuando Cristo venga. Los postmilenialistas ven que Satanás es atado en su primera venida. Puse una fecha, el 70 DC. Parece ser, y muchos creen así, que con la destrucción de Jerusalén, como que se puso fin de forma visible al antiguo pacto, y ahí es como que inicia una forma visible esta era de este reino espiritual. Y termina entonces, ellos también, y los puritanos también lo creían, parece que ellos ven en Romanos 11, 25, 26, una futura conversión de los judíos. Los dispensacionalistas también creen eso, pero ¿cuál es la diferencia? El dispensacionalista cree que va a haber una conversión de judíos, pero que son un pueblo todavía aparte de la iglesia. En cambio, históricamente los que creían una futura conversión de judíos, los veían dentro del pueblo de la iglesia. Y entonces viene la segunda venida de Cristo, el juicio final y la resurrección general. Eso es más o menos lo que cree el postmilenialista. Y la última, que es con la que nos identificamos la mayoría de reformados actualmente, amilenialismo. Nuevamente nuestra línea del tiempo. Entonces, creemos, y eso claro, lo vamos a ver en detalle, ¿por qué creemos eso? Que Satanás fue atado, en un sentido, en su primera venida. En ese momento inicia el milenio, y el milenio principalmente es un reino espiritual. ¿Por qué? Porque después, en el estado eterno, es cuando se van a ver todas esas promesas terrenales, pero en la nueva tierra. También, entonces, creemos que la segunda venida de Cristo pone fin al milenio. Y ahí se efectúa el juicio final y la resurrección. Nosotros entendemos, y acá lo leímos al final del capítulo 21, que primero hay una primera muerte, ¿cierto? Todos los hombres vamos a morir y es una muerte de tipo físico. Pero la segunda muerte es de tipo espiritual, es el lago de fuego, es la condenación. Y entonces el amilenialismo ve que la primera resurrección, de la que habla, la leímos, es de tipo espiritual, o sea, todos estos pasajes que nos hablan, por ejemplo, Efesios 2:6, que hemos sido resucitados juntamente con Cristo, que Él os dio vida a vosotros, Juan capítulo 5, que nos habla de varias resurrecciones. Entonces, que la primera resurrección es espiritual, y los que hacemos parte del reino de Dios son los que hemos sido resucitados espiritualmente, y la segunda resurrección es de tipo física. O sea, cuando Cristo viene, entonces hay una resurrección general de justos e injustos. Y entonces termino con una comparación. Podemos ver que el amilenialismo y el postmilenialismo tienen en común ¿qué cosas? Que el milenio comienza con la primera venida de Cristo y finaliza con el juicio final, con la segunda venida de Cristo. Se llama postmilenialismo, ¿por qué? Porque Cristo viene después del milenio. O sea, el debate era, creían que iba a haber una edad dorada, entonces algunos decían, no, Cristo viene antes de ese milenio, y los otros después de ese milenio, por eso surgieron esos dos nombres. Y a diferencia, el premilenialismo cree que Cristo viene antes del milenio. Sin embargo, nosotros creemos que esa era dorada de la que habla Isaías 65, de la que habla Isaías 25, y si usted lee todos los 12 profetas menores, al final de todos los profetas hay una era dorada que está prometiendo cada uno de los profetas, y entonces esas bendiciones van a ser principalmente en la tierra y cielos nuevos, ¿sí? Después de que Cristo venga. En cambio, el postmilenialismo y el premilenialismo creen que esa era es antes del juicio final, antes del estado eterno. Esa es como más o menos la comparación. Entonces es importante aquí
que no se trata de coger un capítulo y rechazar otro, porque algunos, sobre todo los premilenialistas, creen que nosotros agarramos Apocalipsis 20, lo cortamos de la Biblia y no queremos saber nada de él. No, no se trata de eso, sino se trata más bien de comparar qué pasajes tienen más peso que otros. Y con esto ya termino, solamente hay dos maneras de acercarse a Apocalipsis 20. La primera es que usted va leyendo toda la Biblia acerca de lo que dice sobre el reino de Dios, sobre las cosas futuras al Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y usted va sacando unas conclusiones y usted va armando y construyendo un entendimiento, una teología. Y entonces, una forma de hacerlo es coger este capítulo 20 e interpretarlo a la luz de todas esas conclusiones que hemos sacado. Y la segunda manera es coger todos esos pasajes del resto de la Biblia e interpretarlo a la luz de este capítulo. Si interpretamos toda la Biblia a la luz de este capítulo, tenemos la posición premilenial. Y en cambio, si cogemos el resto de profecía e interpretamos este capítulo a la luz de lo que dice el resto, lo más probable es que llegamos o al amilenialismo o al postmilenialismo. Y entonces ahí es cuando decimos, bueno, ¿cuál de las dos maneras parece la más correcta, la más razonable? Y creemos que un pasaje muy difícil en el libro más oscuro de la Biblia no es tal vez el pasaje más claro en el que se tiene que acomodar el resto de la Biblia, sino más bien este pasaje es el que debe acomodarse al resto de conclusiones de la Biblia. Y es la razón por la que hemos llegado y queremos hablar un poco más de la posición amilenialista. Claro, hay que tener mucho respeto y amor por las demás posiciones dentro del pueblo de Dios, dentro de los reformados incluso. Hay premilenialistas como Charles Spurgeon, como Jeremías Burroughs, no sé si lo conocen, el libro El contentamiento cristiano, una joya rara. Hay otro que es J.C. Ryle, el obispo anglicano. Ellos eran premilenialistas y eran reformados. Y postmilenialistas, pues estamos hablando de casi todos los puritanos. Y hoy en día, bueno, los hay, pero ya más pocos. Así que no debemos como ser tan cerrados a una posición. Aunque claro, aquí estamos en cierta manera excluyendo la posición dispensacional, pero por razones no solamente de esto, sino de lo que es la iglesia, de lo que es Israel y ese tipo de cosas. Bueno, terminemos con oración. Amado Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque nos muestras cómo gobiernas a través de las edades, nos muestras que Cristo vino a cumplir tu voluntad, a reinar, Señor. Somos ciudadanos de tu reino y esperamos, amamos tu gloriosa venida. Ayúdanos, Señor, a entender más estas cosas, a leer, a investigar, pero sobre todo a conformarnos a tu voluntad, para que estas cosas no solamente satisfagan nuestra cabeza, nuestra razón, sino produzcan en nosotros santidad para prepararnos para tu venida. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.